presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración de Vodafone. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al presidente de la Asociación de Revistas de Información, ARI, y presidente de Condé Nast en España, México y Latinoamérica, don Javier Pascual del Olmo. Le va a presentar el catedrático de Historia de Pensamiento Económico, autor y periodista, don Carlos Rodríguez Brown. Querido amigo, la tribuna es suya. Buenos días, muchas gracias. Presentar a Javier Pascual del Olmo, presidente de Condé Nast para España y América Latina, me resulta honroso, placentero e interesante. No es frecuente que las cosas que hagamos ostenten estos tres galardones simultáneamente, y voy a dedicar los minutos que me han asignado para explicarlo. Presentar a Javier es un honor porque es una persona relevante y que además supo imprimir un curioso giro a su vida profesional, porque la primera mitad de su currículum es muy diferente de la segunda. Empezó de una manera, digamos, esperable. Un ingeniero industrial con un máster, parece lógico que sea profesor de electrónica o de tecnología nuclear y que trabaje en una central nuclear o en una multinacional como Westinghouse. Sin embargo, a finales de los años 80 dio un giro notable, saltó al mundo de la comunicación y allí ha desarrollado, como sabéis, una brillante carrera. Es bueno esto de que la vida dé muchas vueltas, ¿no? A que no conocéis a muchos catedráticos de la Facultad de Económicas que canten por la radio. En segundo lugar, presentar a Javier es un placer, y lo es porque nos conocemos desde hace más de un cuarto de siglo, porque llegamos prácticamente juntos en el año 87-88 al Grupo 16. No fueron años precisamente fáciles, pero aprendimos mucho sobre este sector nuestro de la comunicación, el periodismo, y conocimos bien a mucha gente muy buena. Está Ángel Carchenilla por ahí, que le acabo de saludar, y muchos otros. Aprendimos a conocer a la gente, porque yo siempre sostengo que a la gente se la conoce. Uno puede conocer a la gente en un crucero, ¿no? Pero se la conoce de verdad cuando el crucero naufraga. Y ahí es cuando se ven los valores de las personas, y yo aprendí los valores de mucha gente, empezando por el propio Javier. Estuvimos juntos achicando agua en ese hundimiento, cosa que le agradezco, como también le agradezco el aprecio y el reconocimiento que me ha brindado durante todos estos años. Si he podido tener, como tengo, una carrera de conferenciante profesional, ha sido por la confianza de personas como Javier, que me ha invitado a disertar varias veces ante su equipo y sus clientes. Y la tercera razón era el interés. Presentar a Javier me resulta muy interesante por el tema del que nos va a hablar. Es un tema que conoce a la perfección, un sector que conoce divinamente y donde yo también sigo trabajando, igual que muchos de vosotros, el de las revistas y también el de la prensa escrita en general. Por lo tanto, lo más oportuno, creo yo, es que me calle y os deje ahora mismo con Javier Pascual del Olmo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación, por tu introducción, tu amable introducción y tus amables palabras. Efectivamente, en un momento determinado de mi vida, como ha comentado Carlos, pues pensé que era conveniente dar un cambio a lo que había estado haciendo hasta esos momentos, ¿no? Yo muchas veces hago un truco que lo sigo utilizando todavía, que lo hago actualmente, que yo me olvido un poco de mis responsabilidades, del puesto donde estoy trabajando, de lo que se supone que tengo que hacer, y me trato de poner, ya sé que es un ejercicio un poco esquizofrénico, me pongo en los zapatos de un consultor, ¿no? Yo pienso, si yo aquí no tengo nada que ver con esto que estoy haciendo, si a mí no me importa nada de lo que estoy haciendo,
y realmente viene alguien y me paga, y además para motivarme pienso que además me paga bien por hacerlo, es decir, soy un buen consultor bien pagado, ¿cómo vería la situación? Tratando de salirme, ¿no?, de lo que es un poco el día a día en el que estamos metidos, y que a veces meternos en ese día a día es bueno, pero nos hace perder mucho la perspectiva, ¿no? Bueno, pues yo hice un ejercicio así en sus momentos, en los años 80, finales de los 80, cuando vi lo que pasaba con los planes de energía, que todavía se habla de lo que ocurre con la subida de los precios de la luz, y le cae al ministro actual, el ministro Soria, una serie de cosas de las cuales él pues habrá hecho mal algunas, pero son la mayoría inocentes, ¿no?, que vienen a lo largo del tiempo, ¿no? Pues cuando ves un poco cómo van las cosas, dices, bueno, ¿aquí qué hacemos en este sector? Hay que cambiar. Entonces, bueno, pues tuve la suerte, efectivamente, como dice Carlos, de encontrarme un headhunter que se llama un poco loco en aquellos momentos, como para tratar de darme la oportunidad de alguien que venía de un puesto de una dirección general de una compañía del INI, si alguien recuerda todavía, solo los más antiguos, lo que era el INI, pues dar el salto a la comunicación, pues es un salto del que debo decir que no me he arrepentido nunca, ha sido un campo apasionante, ¿no? Más o menos ahora he tratado de hacer el mismo ejercicio que hice en su momento hace unos años, pues un poco respecto a lo que hoy nos trae aquí a hablar, en el sentido de decir, ¿qué pasa con las revistas? En principio, la idea era hablar de las revistas, en qué situación están las revistas y qué es lo que podemos esperar de las revistas, visto, como digo, también con esa frialdad, no como alguien que realmente el día a día lo que hace y lo que desarrolla depende del mercado de las revistas, sino como alguien externo, ¿no? Lo primero que te das cuenta con eso es que es difícil segmentar. Hay una relación que tenemos sobre todo entre los medios escritos y los otros medios. La prensa, las revistas están de alguna manera también interrelacionadas por varios motivos que ahora veremos. Y bueno, vamos a tratar un poco de ver qué problemas son en esa visión, si queréis, un poco externa, los que nos están acuciando, ¿no? Yo creo que para empezar, lo primero que hay que hablar, aunque esto no es el objetivo de la charla, ni lo pretendo que lo sea, pero es importantísimo hablar de la situación económica global por la que está pasando España. Y creo que eso es importante reconocerlo y recordarlo, porque esa situación económica es la que está poniendo el marco en lo que nos estamos moviendo todos. Quiero decir que hay veces que podemos decir que pasan ciertas cosas que podemos achacar a las revistas o a los cambios cuando realmente se refieren a otro tipo de circunstancias. Entonces, en ese sentido, y a pesar de la crisis y las experiencias en crisis que tenemos, que decía Carlos anteriormente, porque vimos la crisis del 92 y toda la serie de problemas, pues claro, todas esas eran crisis de broma, ¿no?, al lado de la tremenda crisis por la que, en general, Europa y, sobre todo, muy en particular, España está pasando, ¿no? Hay una serie de datos objetivos, y no quiero entrar en muchos detalles, pero un paro descomunal, con un 30%, como sabéis, hay un paro juvenil que es enorme, hay la famosa prima de riesgo que ya ha bajado. Hay, que más nos afecta más directamente cuando todos esos datos los concentramos en algo que afecte más al sector, una bajada que es espectacular de la inversión publicitaria en todos los medios. Y en grandes números, la inversión publicitaria ha bajado de 650 millones, que antes de la crisis, a 350 ahora, es decir, una bajada en todos los medios del orden del 45%. Entonces, insisto, cuando hablamos de qué pasa a las revistas, cuál es el futuro que debemos hacer, debe estar enmarcado dentro de este 45% de bajada que estamos teniendo. Por otro lado, hay también una idea de cómo puede afectar esta crisis al futuro, no solo a la revista, sino del país, porque es una crisis que ha afectado a todos los sectores y que ha traído una serie de cambios estructurales importantes, la gran cantidad de paro juvenil, una serie de cosas que todavía no sabemos, yo creo, en correcta medida, cómo va a afectar, ¿no? Cuando se trabaja en una compañía multinacional como la mía, como Condenas, que estamos en 21 países y tienes datos de otros países, ves cómo varían y ves las crisis, pues te das cuenta que la crisis ha afectado a todos los países, pero la virulencia con que ha afectado al caso español, pues es un caso realmente único. Entonces, digo todo esto no tanto porque piense que podamos hacer nada por cambiarlo, pero es donde estamos, es el modelo donde nos estamos moviendo, es donde tenemos que trabajar. Ahora parece, de cara al futuro y ver a nuestro futuro encuadrado dentro de esta situación económica, que las cosas van mejorando, parece, por lo menos que no van empeorando. Yo creo que si los editores nos dijeran a todos que este año iba a ser igual que el año pasado, yo creo que firmaríamos todos, vamos, a ojos cerrados, y unos más que otros, pero desde luego que sí, la prensa posiblemente firmaría antes que las revistas, otros según los sectores, pero desde luego firmaríamos todos. Es decir, que la recuperación, o lo que llamamos una posible recuperación, nosotros lo veríamos y creo que nos quedaríamos conformes y contentos con que simplemente dejara de empeorar la situación a la que nos hemos venido enfrentando todos estos años. Hay algunos factores que dudamos cuando estudiamos el caso, si, aunque no sean factores a lo mejor medibles, macroeconómicamente nos pueden afectar
a los grupos que vimos de la publicidad en mayor o menor medida, que es si esta crisis ha podido traer de alguna manera algún tipo de cambio en las costumbres, en la forma de decidir de los consumidores. Desde luego, los consumidores han consumido muchísimo menos, eso es un dato objetivo y es una realidad. Ellos tienen una menor renta disponible, han subido mucho los impuestos, lo que hemos dicho de paro. Luego hay un comportamiento que es menor renta, menor consumo, que eso es una realidad. Pero esto va a continuar en el futuro, es decir, hemos llegado a una cultura o estamos haciendo una cultura de austeridad que a lo mejor va a costar cambiar. El consumo del lujo va a cambiar después de esto, aunque la situación no sea tan dramática. Bueno, son preguntas yo creo que nos hacemos todos siempre y cuando queremos ver el futuro y ver qué es lo que puede pasar en ese futuro. Hay un dato, si queréis, anecdótico, pero que es importante y que de alguna manera pues, identifica esto que digo. Hay algunas tiendas conocidas, no voy a tratar en toda la charla de no hablar de ninguna marca ni de ningún medio, de ser lo más aséptico posible, pero hay algunas marcas de lujo que cuando vas a comprar en su tienda hoy en día no te dan la bolsa de la tienda, o a lo mejor te dan alguna historia que has comprado con la marca de la tienda y el paquete elegante, pero luego va todo en una bolsa blanca. Es decir, eso que antes se hacía y hasta se presumía de ir con unas bolsas grandes que llevan una determinada marca de moda o de cosmética o lo que sea, eso ha llegado a un momento en que ha estado, digamos, hasta mal visto, y la gente que compra le dan en unas inmensas bolsas blancas lo que hayan comprado, de tal manera que por fuera no se sabe si está llevando la compra del supermercado o algo de lujo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso que es anecdótico demuestra de alguna manera el posible cambio que puede estarse realizando de cara al futuro y que nos puede afectar. De todas formas, yo suelo decir siempre cuando hablamos en nuestra compañía de esto, que estos son factores exógenos, factores externos, no hay nada que podamos hacer para ellos, tenemos que vivir con ellos. Es como decía un ejemplo, es como la gravedad para los ingenieros aeronáuticos que tienen que diseñar los aviones sabiendo que hay gravedad. Esto es así, existe y tenemos que movernos con ello. Y por otro lado, cuando se hace un análisis determinado de lo que está pasando, te das cuenta que hay muchas cosas que hubieran pasado con o sin crisis, esa es la verdad. Que el factor determinante que ha tenido la crisis es acelerar enormemente una serie de procesos que yo creo que en cualquier caso hubieran terminado de producirse porque las tendencias sociales iban en esa dirección. Es decir, yo creo que en ese sentido, y quitando la pérdida tan enorme de publicidad con todos los resultados negativos en las cuentas de resultados que eso ha ocasionado, si nos movemos en terrenos puramente conceptuales, posiblemente lo que esté pasando sea una versión acelerada o pasada como con un vídeo a toda velocidad de lo que a lo mejor de todas maneras hubiera llegado a ocurrir. Porque hay una serie de cambios que, en cualquier forma, ya digo, se hubieran producido. Uno de los cambios más importantes, ¿no?, y que está en la cabeza de todos, es la aparición de los medios digitales y la aparición de Internet, ¿no? Ahí, en los medios, pues, nos encontramos con respuestas muy diferentes y nos encontramos con que puede ser una amenaza o no lo puede ser según los tipos de medios. En el tema, por ejemplo, de la prensa, yo creo que está claro que Internet está representando una seria amenaza que curiosamente viene determinada por los mismos medios. Es decir, no hay mayor competidor para un medio de papel que su misma versión digital. O sea, muchas veces estamos llegando a esas situaciones y esa competencia tan grande y tan difícil de llevar viene dada por lo que es importante, que es la inmediatez de la noticia. Hoy en día, un periódico a las 12 de la mañana podemos considerar que está absolutamente ya obsoleto y tienes cantidad de información en el mismo periódico, que es el que te gusta, en la web puesta al día, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno claro que en el caso de la prensa va a hacer que cambien muchísimas cosas y que haya que replantear muchísimas cosas relativas a su futuro. Sin embargo, en el campo de las revistas no es así. En nuestro campo no lo veo en absoluto como una amenaza. Es más, yo diría que en el caso de las revistas esa dicotomía que a veces se presenta entre papel y digital es una dicotomía que no existe, es absurdo. La revista cumple un factor totalmente distinto del que cumple la web o los medios digitales, y de hecho no solo cumple, sino que se complementan, son cosas que van juntas. Claro, eso lo que obliga a los medios revistas es a unas tremendas inversiones, obliga a realizar unas reorganizaciones dentro de su grupo y acomodar cada una de la oferta que tiene cada uno de los títulos, ponerla de acuerdo con cada uno de los medios digitales o con cada uno de los portales donde van a salir esas noticias. No es lo mismo una noticia en una revista o una determinada que en una página web, que lo que podría ser en un pad, que lo que podría ser en un móvil.
pero aquí se complementan. Luego, realmente de Internet, que con mucho se ha hablado, no viene un peligro muy grande para las revistas. Hay además otro factor que a lo mejor no se conoce demasiado, que lo voy a comentar, que es curioso. En el caso de las revistas, sobre todo las de calidad, aunque digamos que en principio y para los objetivos de esta charla considero que todas las revistas son de calidad, porque todas las revistas lo que hacen es segmentar una audiencia y por lo tanto en mayor o menor medida son todas de calidad. Unas revistas, debido a los costes enormes que tiene la distribución, a los costes enormes que tiene la impresión, a los costes enormes que tiene el papel, en menor medida lógicamente en función de las revistas, pero como sector, a la ineficacia de la distribución que nos hace, como sabéis, que tengamos que imprimir un mucho mayor número de revistas que las que se venden, pues hace que la venta, las empresas editoras de revistas ganen o muy poco dinero o nada, o como en algunos casos, podría decir el caso en concreto de nuestra editorial, el que tiene un papel especial, unas paginaciones muy elevadas, incluso se pierde dinero con la venta. Entonces, el modelo de negocio de Internet, en el cual no se percibe un dinero por la venta de los ejemplares, que puede ser peligroso para sectores como la prensa, en el caso de las revistas no es realmente un factor que pueda preocupar o que pueda hacernos que sea una situación nueva, especialmente peligrosa. Estamos acostumbrados a que en nuestras líneas o cuentas de resultados la parte correspondiente a la venta de ejemplares deje unos márgenes o negativos o incluso muy pequeños. Luego, esto no es un cambio para nosotros especialmente grande. Sí lo es en el caso de la prensa, que yo creo que está dedicando una cantidad de tiempo enorme a algo que es otra de las grandes cuestiones que se plantean, que es si se puede pagar por los contenidos de Internet o si se debe pagar. La realidad es que yo creo que hay una tendencia clarísima del mercado de Internet que ha nacido en unas condiciones de libertad, en unas condiciones determinadas, y yo creo que es muy difícil el pretender pagar o cobrar por esos contenidos. Habrá gente que pague, habrá publicaciones que puedan vivir de cobrar muy específicas, pero serán siempre la excepción, no serán la regla. Entonces, yo creo que me permito decir, hay un pequeño fallo de orientación, que yo creo que los periódicos y en general todos debíamos centrar más nuestros esfuerzos en el tema de Internet, en la parte comercial, en la parte publicitaria, que en la parte de ventas de contenidos, pero como digo, salvo en casos muy determinados, la venta de contenidos es una historia que va a terminar mal en la mayoría de los casos. Esto de alguna forma se une, y me gustaría también comentarlo, con la otra situación que estamos teniendo, en general todos los medios escritos, y también muy en particular los periódicos, respecto al uso que se hace de nuestros materiales en la web, temas como la tasa Google, temas que, bueno, yo creo que eso sí que puede ser un problema de cara al futuro, porque fijaros que el periodismo libre, como iba a hablar más tarde, solo puede ser libre si es rentable. Si haces contenidos de calidad son caros, si los contenidos digitales no se pagan, alguien los tiene que mantener. Si además alguien los puede utilizar libremente y no tiene por qué pagar por utilizarlos, yo creo que estamos llegando a una situación en la cual estamos condenando de alguna manera todo ese periodismo de calidad que estamos haciendo. Es fácil decirlo y es bonito decir que hay que poner puertas al campo, que el Internet es gratis y tiene que ser gratis y todo el mundo puede utilizar los contenidos, pero cuando estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que indiscriminadamente se utilicen contenidos que alguien está haciendo con unos costes muy elevados y que si de alguna forma esos contenidos no son remunerados de una manera justa, se dejarán de hacer y perderemos ese periodismo de calidad. No hay ninguna empresa de comunicación que al final sea una ONG que pueda permitirse hacer contenidos de calidad por el hecho de hacerlos si no está apoyado en una cuenta de resultados que la soporte, ¿no? Bueno, entonces, volviendo otra vez, retomando el tema más en el sector de las revistas, si hablamos del tema de Internet, como digo, pues no parece que tampoco sea para nosotros ninguna amenaza. Es más, nos da la posibilidad de aumentar de manera importante nuestras audiencias. El otro día me decían, bueno, la audiencia de las revistas en general como sector ha bajado en estos últimos años. Bueno, es cierto, ha bajado un cierto porcentaje, pero ha bajado un porcentaje 3 veces inferior a lo que ha subido la audiencia de las revistas por Internet. Es decir, que Internet a las revistas nos da nueva fuerza, nos da una nueva manera de poder comunicarnos. Es cierto que cuesta un esfuerzo y cuesta realmente unos desarrollos nuevos, más cómodo a veces quedarse quieto, pero las oportunidades que nos da son enormes. Luego, yo creo que tampoco
e Internet es para nosotros una amenaza, en ningún caso, ni nos debe preocupar el futuro de las revistas. Sí ocurrirá una cosa, pero eso no es Internet, es que estamos yendo hacia un consumidor cada día más educado, a un consumidor cada día con mayor conocimiento de lo que tiene delante, porque es un consumidor que tiene cada vez más posibilidades y se vuelve tremendamente exigente. Entonces es posible que al volverse tremendamente inteligente haya medios que él no considere que le aportan nada, es posible que esos medios que él considere que no aportan nada con el tiempo vayan desapareciendo. Pero yo no llamaría que eso es un problema o una consecuencia de Internet, es lo que ha ocurrido siempre cuando un medio no aporta nada, cuando un producto cualquiera no aporta valor, desaparece. No es otra historia, es una nueva condición de mercado, pero no es tampoco nada nuevo. Luego, no veo tampoco ninguna sensación dentro de mi análisis, digamos, de consultor externo preocupante en el tema de Internet. ¿Dónde es donde, y os va a sorprender, a lo mejor veo los mayores peligros de cara a nuestro desarrollo? Y cuando hablo de nuestro desarrollo hablo también incluso prensa y periodismo de calidad. Pues lo veo en causas internas a nosotros mismos. Lo veo en causas, cuando digo nosotros mismos, hablo del sector. Cuando hablo del sector, hablo revistas, si queréis por extensión prensa, porque también se realiza periodismo de calidad. Hablo por centrales, agencias, hablo de clientes. Ahí es, yo creo, donde se está produciendo el mayor cambio y donde tenemos nuestras mayores oportunidades, pero también, sin lugar a duda, nuestro mayor peligro, ¿no? La crisis que he comentado al principio, y es lo que tiene que enmarcar todo, lo que está enmarcando todo, ha causado unas pérdidas de ventas tremendas en todos los sectores, como decía, no solo nuestro menos 45% en los medios de comunicación, en cualquier sector que estudiemos, ya sea coches, ya sea hasta alcoholes. Yo pensé que alcoholes en las crisis iban a subir. Alcoholes ha caído también, el sector de alcoholes se ha derrumbado, es una sorpresa, pero también todo se ha derrumbado, ¿no? Entonces, todos los anunciantes tradicionales del medio revistas han sufrido también esa crisis. Llamo anunciantes tradicionales del medio revistas aquellos anunciantes que, yendo a revistas que necesariamente tienen una limitación en cuanto a su alcance, en cuanto a cifras, se preocupan de la segmentación que las revistas ofrecen, siendo, por lo tanto, lo que podríamos llamar, para entendernos, anunciantes de calidad, para distinguirlos de los masivos, que son aquellos que simplemente se preocupan por llegar al mayor número de personas posibles. Luego, yo considero que cualquier anunciante de revistas, en principio, es lo que yo llamaría un anunciante de calidad. Estos anunciantes de calidad han sufrido enormemente en la crisis, como todos, ni más ni menos, pero eso es lo que ha llevado a un cambio en su planteamiento tremendo a lo largo de toda esta crisis. Es la que, en muchos casos, al tenerse que ocupar de cantidad de cosas que surgen ahora, que son muy urgentes, se pierde un poco la visión a medio y largo plazo y se dejan las cosas importantes. Se empieza a pensar en el corto plazo. La presión tremenda que tenemos todos, y ellos también, de vender a corto plazo, les hace hacerse unos planteamientos y pensar de una manera totalmente diferente a cómo ellos se han venido comportando hasta ahora. Es un momento en que lo que importa es primero reducir gastos, que eso es interesantísimo, hay que reducir gastos, eso lo tenemos que hacer todos, pero luego se ha dejado de pensar, que yo creo que es una cosa clave en nuestros mercados, a medio y largo plazo. Siempre hay que encuadrar, claro, el medio y largo plazo en el corto plazo, eso está claro, ¿no? No puedes pensar en vivir hasta los 90 años y cuidarte si luego no vives y no pasas de los 40, hay que pensar en el corto plazo, pero el medio y el largo plazo hay que considerarlo y siempre se ha considerado. Eso ha sido uno de los cambios más grandes, el cambio de estrategia por todo este lío, crisis, tecnología, el cambio de estrategia que han tenido. ¿A qué me refiero con esto? Pues están haciendo, se está dando una importancia desmedida a un criterio que hasta ahora no existía y que yo creo que es el mayor cáncer que tenemos en este momento los medios que nos definimos como medios de calidad, como son las revistas, que es la valoración por encima de todo y cualquier otro criterio de lo que se ha venido en llamar el coste por impacto a la hora de planificar campañas y, por lo tanto, a la hora de planificar inversiones. Coste por impacto, que sobre todo ahora en la parte digital pues parece que es un tema muy técnico, es un tema que se ha hecho de toda la vida se ha sabido dividir una tarifa entre un número de una audiencia, una JD, pero hasta ahora se ponía un poco de cabeza detrás de esos criterios. En estos momentos prácticamente no se pone ningún tipo de criterio y se va a unas decisiones, muchas veces, a un coste por impacto puro. Eso perjudica enormemente a los medios, como son las revistas, que vivimos de tener una segmentación, que vivimos de una serie de valores que un coste por impacto pues, puro y duro no mide.
Antiguamente, digo antes de Internet, que vamos a la prehistoria, siempre ha habido medios escritos que vendían enormemente, que vendían una cantidad de ejemplares, que hubiera salido un coste por impacto bajísimo, pero nunca nadie se le hubiera ocurrido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de un producto sofisticado para hombres, en lugar de ir a una revista masculina, ir a un periódico deportivo que tenía muchos hombres y hubiera salido el coste por impacto más barato. Si alguien hubiera hecho eso hace unos años y hubiera puesto un perfume o una crema para hombres en un periódico deportivo a un coste por impacto mucho más bajo, a esa persona le hubieran cuestionado y lo hubieran echado. Hoy, cuando se hace eso mismo en un portal masivo, en algo, se aplaude y se dice que es una buena idea porque está haciéndose muy bien el costo por impacto y está llegando a muchas personas. Es un poco aberrante porque es como si en el vino nos olvidamos de los enólogos, de todo lo que significa un vino, de todas las características que tiene, y compramos el vino al precio por litro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando comparas litros? Pues claro, cuando comparas litros, los vinos de calidad no tienen sentido. Los vinos de calidad no pueden competir. En esa situación es la que nos encontramos actualmente. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, para entender el mercado actual, para saber todas las connotaciones que hay más allá del coste por impacto, igual que en el vino hace falta tener enólogos. Tener enólogos es una profesión, es una carrera, hay que formarlo, hay que saber, hay que entender. El pesar o medir es muy fácil. El pesar y medir y ver si el coste por impacto es el correcto o no, eso lo puede hacer cualquiera. Estamos simplificando enormemente un proceso que antiguamente significaba cantidad de experiencia, de conocimiento del medio, de a quién llega, de conocimiento del anunciante, de la estrategia del anunciante. Estamos sustituyéndolo todo por una división. No digo que los números no sean importantes. Los números, soy una persona de números, para mí son claves. Los números hay que tenerlos siempre encima de la mesa. Pero no se puede, basado exclusivamente en números, sin que haya nada de cabeza detrás, tomar decisiones que afectan al futuro y a las estrategias de las marcas que están implicadas en esa publicidad. Es un tema, se me ocurren poner cantidad de ejemplos, ¿no? de este tipo, cuando muchas de las tiendas de moda o que están en la Milla de Oro de Madrid, en la calle Serrano, si utilizáramos el criterio del coste por impacto, viniera una agencia y dijera, te voy a conseguir, ya verás lo que te ahorro, pues acabarían en un polígono industrial en Villanueva del Pardillo, que sale mucho más barato el metro cuadrado que la calle Serrano. Analizarían el precio por impacto, el metro cuadrado, así se tomarían decisiones. Y si es necesario hacer un estudio, se podría hacer un estudio que luego de que en ese polígono industrial pasa mucha gente, hay muchos hombres por allí, y a la hora de la comida, sobre todo, la gente pasea y entrarían en la tienda. Se puede hacer cantidad de barbaridades basados en números cuando no se pone la cabeza. Entonces, yo creo que aquí está habiendo un problema claro de falta de cabeza, de falta de estrategia a medio y largo plazo por esa crisis en estas marcas que están haciendo unas planificaciones que nos afectan enormemente a las revistas. Porque, claro, imaginaros, os he hablado antes de lo que eran los ingresos por venta de ejemplares en el caso de las revistas, cuando os hablo de Internet. Solo queda una línea de ingresos, la publicidad. Es decir, puede quedar prosaico, pero las revistas y los medios de calidad necesitan a los anunciantes. Las revistas viven de los anunciantes. Un cambio de criterio tan grande en los anunciantes produce un daño enorme a las revistas, pero lo siguiente que nos preocupa a nosotros ya no es el daño, no es el corto plazo de lo que le puede pasar a las revistas, sino yendo también ese medio y largo plazo, ¿qué puede pasar a esas marcas que haciendo y teniendo esas políticas llegan a un desposicionamiento o pueden llegar a un desposicionamiento enorme que al final de unos años, porque esto no es como el ejemplo que he puesto antes de la energía, esto no es inmediato, al final de unos años queden totalmente disposicionadas? Es decir, fijaros una cosa que es curiosa, las marcas de lujo son marcas que hacen productos extraordinarios y que a través de una política de comunicación y de imagen de marca que ha durado años y años, tienen una posición premium en el mercado que a su vez les permite tener unos precios premium en el mercado. Cuando cambias esa política de comunicación, cuando ellos son restrictivos, cuando muchas veces de ellos productos, por ejemplo, de perfumería, no lo quieren tener en todos los puntos de venta, se quieren tener solo en algunos, porque es lo que da la categoría, es decir, es esa exclusividad. Que luego aparezcan en un portal masivo, porque dicen que cogen las mismas señoras que pueden coger en un portal de una determinada revista,
pero que es un entorno totalmente diferente. Eso va absolutamente con lo que ha sido y han defendido siempre ellos como exclusividad. Pero lo que es más grave, ¿cuánto tiempo pueden estar ellos haciendo esa política de comunicación y cobrando ese sobreprecio? ¿O qué tiempo van a tardar a entrar en la misma categoría de los demás? No os olvidéis que todo esto es magia, que una determinada marca, aparte de una gran calidad, vende una gran parte de magia. Si esa magia se pierde, esos precios no se podrán mantener. Ese anunciante quedará descatalogado y, lo que es más importante, dejará de ser un anunciante en el futuro de revistas porque ya no lo necesitará. Cuando esa masificación de esa comunicación, en lugar de estar donde esté, le acabe poniendo en los lineales de Mercadona, bueno, de Mercadona no, porque no le dejarían nunca, tendría sus productos de Deliplus, digamos de Continente, ya no podría vender a ese sobreprecio que está vendiendo ahora y sería el final de un mercado de lujo tal y como lo entendemos ahora. Todo el mundo se queja de las marcas blancas, sobre todo en concreto lo de Mercadona, Deliplus. Bueno, si todos hiciéramos o utilizáramos los criterios que se están utilizando, compraríamos la crema de caviar de Deliplus, que no sabes si es para la cara o para el pan, pero bueno, la compraríamos porque vale mucho más barata al peso de lo que vale cualquier otra crema. Es decir, los criterios que se están utilizando para esa planificación no son los mismos que luego se espera que tenga el consumidor final. Pero claro, cuando estamos yendo a ese cambio, a esa pérdida de magia, a esa pérdida de los valores tradicionales de las marcas, pues es de esperar que toda esa situación cambie. Y lo que digo, mirando más a largo plazo, nos da miedo que el lujo como tal, y como lo conozcamos ahora, desaparezca de alguna manera. Sí, hay unas marcas un poquito mejores que ahora, pero no más. Fijaros que ahí lo que se nos somete a los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación de calidad, es algo que no pasa en ningún otro sector y que va a terminar con los medios de calidad. Ni el vino se compra por litros, siempre tiene sus matices, ni los relojes se compran por tamaño, ni los perfumes se compran al peso, ni las cremas se compran al peso, ni los bolsos de cuero se compran por centímetro cuadrado, ni... Es absurdo, pero es una situación absurda donde el mercado nos está llevando, y creo que ahí los medios tenemos una responsabilidad porque no estamos siendo capaces de poner los límites a esa situación, que aceptarla no traería otra consecuencia más que nuestra desaparición de tal y como somos ahora como medios de calidad. Sería un paso convertirnos a medios masivos, posiblemente como les pasará a nuestros anunciantes si continúan en esa misma política de comunicación. Todo esto que se da en el papel ya llega, como me parece que he dicho, a situaciones absolutamente neuróticas cuando llegamos a la web o cuando llegamos a los temas digitales, donde parece que allí no existe la segmentación, parece que da igual, solamente hay métricas de coste por impacto, coste por clic. Hace muchos años no había clics, pero había cupones y se ponían en revistas cupones. Y yo me acuerdo que había revistas de cupones maravillosas, sobre todo las que había de televisión. Entonces había unas revistas que se dedicaban a dar programas de televisión hace muchos años y que tenían un éxito increíble. Esas revistas eran las más cuponeras, las que tenían mejores resultados de cupones, pero a nadie se le hubiera ocurrido poner un producto de lujo basado en la enorme repercusión que tiene un cupón en una revista de televisión. Bueno, eso que parece que estoy diciendo cosas que son tan evidentes, ahora cuando eso lo vistes bien y le llamas el retorno por clic y le hablas del rebote y hablas del coste por impacto, lo vistes, y la misma aberración que nunca se hubiera hecho antes, ahora se hace y se acepta. Eso es uno de los problemas más grandes a los que realmente nos estamos enfrentando, porque nos está minando lo que es nuestra fuente de ingresos. Bueno, voy rápidamente porque quería hablar de otro tema rápido, que es otro problema grave que tenemos, que es lo que se llama, lo que se denomina el branded content. Eso es otro de los problemas también que tenemos muy importantes en los medios de comunicación. Tradicionalmente esto se ha llamado apoyo redaccional. Los apoyos redaccionales se han hecho siempre. Se supone que los productos de los que nosotros anunciamos son afines a nuestros lectores y, por lo tanto, hablamos de algo que es del interés de los lectores y siempre se ha hecho así. Pero ahora, llamándole bajo el nombre de branded contents, estamos hablando de algo que ya se exige y que casi pasa a ser parte de las negociaciones que se hace con el tema de cuando se vende una página de publicidad, ¿no? Eso es otro peligro porque, tanto para los medios como para los anunciantes, perder la credibilidad de los lectores es lo último que nos podría ocurrir. Si nosotros perdemos la credibilidad de nuestro público, si perdemos la credibilidad de
de los lectores, no valemos nada. Si el anunciante pierde la credibilidad porque los lectores se dan cuenta, el lector de una revista es alguien que ha pagado un precio, que lo ha pagado, que ha pagado un precio por la revista, que se compenetra con la revista y que la mira con los 5 sentidos. Luego, no se puede hacer nada basándose en que el lector no se va a dar cuenta o el lector no va a ser capaz de darse cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, si bien es cierto que el branded content y los apoyos editoriales son importantes porque de lo que hablamos es de lo que la revista es afín, es clave hacerlo con bien, hacerlo con cuidado y hacerlo sobre todo de una manera que no moleste al lector que lo tiene. Bueno, no quiero extenderme más porque podría estar hablando de esto horas, pero os diría una cosa de cara al futuro. Yo creo que si damos ciertas condiciones para el futuro de las revistas, primero, si los medios somos capaces de dar una oferta integrada que sea, los medios revistas, que sea coherente y que sea editorialmente interesante. Integrada me refiero en todas las plataformas. Si los equipos comerciales de los medios son capaces de hacer valer en lo que valen esos medios y no vender como se está vendiendo ahora en muchos casos por debajo del precio de coste. Se está vendiendo la publicidad en estos momentos en muchos medios por debajo del precio de coste. Si los anunciantes retoman el control de sus inversiones y el control tradicional de lo que es su estrategia, si las centrales toman también su posición, que tiene que ser, como ha sido siempre, ayudar a los clientes y ayudar a los medios, olvidándose de un papel, como tienen ahora, sobre todo en Internet, de meros comisionistas, si todo eso se da, yo creo que nosotros vamos a tener un buen futuro, el sector lo va a tener, y como soy optimista, pues creo que va a ser así y lo vamos a tener. Gracias y siento haberme excedido porque me parece que he pasado de la hora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodríguez Brown. Y muchas gracias, Javier. Empiezan las preguntas y las primeras van a ser como continuación de lo que usted ha dicho al final. Le preguntan cómo se está enfrentando Condenas a las presiones crecientes de anunciantes y agencias sobre los contenidos de las publicaciones y sobre los precios de los anuncios. Bueno, pues nosotros somos una compañía que yo creo que distinto a otras se funciona por un criterio de rentabilidad. Es decir, a nosotros no nos miden por ventas, nos miden por rentabilidad. En ese caso tenemos unos precios muy claros que no podemos pasar, tenemos unas políticas comerciales muy claras. Creo que eso sería bueno que otros medios lo copiaran, donde más bien estamos hablando de inversión y cuota de mercado, que son valores que para nosotros no nos importan, y por lo tanto el precio es muy importante. Y entonces, bueno, pues ahí somos, digamos, y tenemos fama de serlo, y nos dicen que somos rígidos, pero somos rígidos porque lo tenemos que ser, ¿no? Hay un cliente, que no voy a decir quién es, muy buenos amigos míos, que en una negociación me decían a mí, te vamos a hacer mucha inversión, pero te vamos a pagar el mismo precio que vamos a pagar en televisión, porque el criterio nuestro es el precio por impacto por televisión, ¿no? Y entonces yo les dije de broma también, pues de acuerdo, lo hacemos cuando tú me vendas tu colonia al mismo precio de tu lavavajillas, que también lo haces. Entonces, por litro, cuando lo hagamos al mismo precio, nosotros haremos eso, ¿no? O sea, es decir, hemos sido siempre muy rígidos, hemos tenido una política muy clara, pero es claramente porque es por rentabilidad. Y como he dicho además, sinceramente, y lo digo de verdad, se está perdiendo dinero en el precio que muchos medios están dando, se está vendiendo a pérdidas. Respecto a los contenidos, pues hemos sido también bastante rígidos. Creo que es una cosa que hay que hacer, es decir, el cliente tuyo es un aliado, ese cliente, además, si realmente es un cliente afín a tu marca, a tu lector, le interesa hablar del cliente. Antes decíamos ahí en la reunión previa que lo bueno que tenemos las revistas es que nuestro anunciante y las páginas que pone no son molestas para nuestro lector. No es como en televisión que zapean, no es como un periódico que a lo mejor la pueden pasar. Cuando tú estás comprando, por poner un ejemplo, una revista de bicicletas y estás leyendo una revista de bicicletas, un anuncio de una bici es un anuncio que te vuelve loco y que lo lees de arriba abajo porque te gustan las bicicletas. O cuando estás leyendo una revista de decoración, estás viendo un anuncio de una silla, te interesa enormemente. Entonces, quiero decir que las revistas tan segmentadas tienen una facilidad para hablar de esos clientes que interesan a los lectores. Ahora, hay que hacerlo con un cuidado extremo. Ahí hay otra historia, que nosotros también somos bastante rígidos y tenemos fama de serlo, en lo que se refiere a acciones especiales. Hoy en día,
como hay que llamar la atención, de alguna manera, pues están planteando cantidad de acciones especiales que nuestro grupo no permite. Pues, por ejemplo, hay veces que me vienen en una página de texto, se pone una raya que la atraviesa de arriba abajo y en el medio pone no sé qué y ahí viene el anuncio. Esas cosas no las hacemos. Y a veces los anunciantes me llaman, oye, ¿no quieres mi dinero? Yo quiero el dinero del anunciante, todo el dinero de todos los anunciantes y no quiero perder ni un euro. Lo que pasa es que hay que hacer cosas que luego no sean contraproducentes. Cuando ese lector que comentaba antes, que ha pagado por tu revista, que ha pagado un dinero y que está identificándose con la revista, se encuentra con esas cosas, se cabrea, se enfada, se pone descontento. Yo le decía a un anunciante también, ¿no?, que también tengo confianza, no pensáis que soy tan brusco con todos, que me decía eso, decía, mira, eso es como si quieres que entren en tu tienda, porque muchos anunciantes dicen, quiero que entren en mi tienda. Entonces, a toda la gente que pasa por delante le das una patada en el trasero cuando pasa, para que entre. Pues se van a fijar, pero no van a entrar en la tienda. Lo que van a hacer es acordarte de ti, que le has pegado la patada, y no van a querer hacer nada contigo. Eso es lo que pasa también con a veces, publicidad demasiado invasiva, que se considera que es original y que hay que hacer y que hay que cambiar. En las revistas segmentadas, en las revistas, que casi todas lo son, la publicidad es una parte realmente de la revista, se mira y no hace falta tener grandes ideas para que la publicidad tenga una repercusión importante, ¿no? Javier, ¿qué opina de que la audiencia se fíe de lo que alguien dice en una red social o de lo que cualquiera puede opinar, por ejemplo, en TripAdvisor? ¿Se fíe más de lo que se recomienda en revistas especializadas como Traveler o Gourmet? ¿Estamos ante una pérdida de credibilidad fatal para las publicaciones impresas? Estamos ante uno de los peligros del branded content. Sí, efectivamente. Es decir, que llegues y que el TripAdvisor o una red de amigos cualquiera para ir a un hotel te fíes más de lo que diga una revista de viajes porque sabes que a lo mejor la revista de viajes de ese hotel tiene algo, lo sospeches, eso es dramático. Pues es el final de los medios como tal, es el final de los medios de calidad. Si nosotros vivimos de ser prescriptivos, decimos que prescribimos. Es decir, cuando una revista nuestra dice hay que ir a este hotel, hay que comprarse esa crema, la gente la tiene que creer a pie juntillas. Si esa confianza la quemas por medio de un abuso de lo que en unos momentos determinados es tu credibilidad, metiéndole goles al lector, y al final pierdes la credibilidad, tu negocio está perdido. Es decir, cuando lo miras, como os decía antes, como asesor externo que ve los problemas, eso puede ser un problema, si no lo hacemos bien, dentro de unos años, enorme. A lo mejor no estamos nosotros ninguno cuando esto ocurra, pero porque estas cosas son lentas, los cambios son lentos, igual que lo que he dicho, el cambio de los anunciantes, todo es lento. Es como el que tiene mucho dinero en el banco, va gastando el dinero y tiene para tirar, el dinero se va acabando y llega un momento en que se acaba. Pero hay dinero, o sea, hay inercia, pero podemos llegar a una situación que no tenga vuelta atrás y es muy peligrosa, ¿sí? Amparo Tena le pregunta cómo está abordando Condenas en España y globalmente el reto digital. ¿Cómo superar lo que usted mismo ha dicho? No hay mayor competidor para una publicación impresa que su propia versión en Internet. Bueno, nosotros lo que hemos hecho ahí es una reorganización enorme. No estamos divididos ya por marcas, no estamos divididos por plataformas, es absurdo en un principio, sí. No existen más que marcas, cada marca tiene distintas expresiones. Hay expresión de papel, está el pad, está, por supuesto, el móvil, que tiene una importancia enorme y cada vez va a tener más, y esas versiones entre sí se complementan y hacemos distintos contenidos para distintas plataformas, porque cada plataforma exige una forma de comunicar diferente. Esto lo que ha ocasionado son unas inversiones tecnológicas enormes, con sistemas, el nuestro se llama K4, que tiene nombre así como desengrasante, pero se llama así K4, que es de tal manera que los editores trabajan en una sola plataforma y al final va escupiendo, digamos, en los distintos medios para no multiplicar por 10 el trabajo que tenemos. Y sobre todo lo que nos ha definido es un poco pensar que somos. Ya no hablamos de revistas, en casa está prohibido hablar de revistas, no somos revistas, somos proveedores de contenidos, eso como nos hemos definido, proveedores de contenidos. Entonces, el contenido, cuando se hace en una base de papel le llamamos revista, cuando se hace en un iPad le llamamos iPad, o cuando se hace en móviles las versiones móviles, pero somos proveedores de contenidos, hemos tenido que digamos, extrapolar hacia arriba. No en España, pero en Estados Unidos aquí hay una división que es Condé Nast Entertainment, que es la que se dedica a hacer, y donde estamos centrados ahora todos, porque tiene una gran importancia, canales de nuestras marcas audiovisuales, es decir, canales de televisión. Ellos están con unos medios de los que nosotros no tenemos, ni el mercado nos pagaría, están haciendo cantidad de cosas en ese campo, ¿no? Entonces, hemos hecho así, hemos hecho el mismo cambio en los equipos comerciales. Los equipos comerciales ya no están divididos por plataforma, están divididos por marca, y estamos en un proceso reeducacional que llevamos mucho tiempo de todos los equipos comerciales con nuevas herramientas, sobre todo para que se conviertan en lo que tiene que ser el nuevo equipo comercial, que ya no es un vendedor de páginas, sino es
es realmente en esta situación complicada un asesor del cliente. Es decir, ya no esperamos que vaya alguien a vender la contraportada o vender la primera doble. Van a ver a los clientes, van a escuchar y van a ser capaces, las estamos formando para que sean, de dar una oferta multiplataforma, para que sean capaces de resolver el problema que tiene el cliente o los objetivos que tiene el cliente. José Luis Martínez de OPE dice, en 1980, Cambio 16 llegó a tener una tirada de 500.000 ejemplares. ¿Por qué hoy las grandes cabeceras políticas, económicas o sociales han quedado como meras publicaciones testimoniales? Luis Suárez Conde, en esta misma línea, le pregunta por qué cree que las revistas de información general y política en España han caído tan bajo en sus ingresos y en su influencia, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Portugal y en países como Colombia, que usted conoce muy bien. Es un caso que yo me he preguntado muchísimas veces, porque el caso de España y las revistas de información general política es un caso único en el mundo. Es denigrante en ese sentido porque es único en el mundo. No hay ningún país del mundo civilizado, por lo menos que yo conozca, si alguno me lo diga, que no existen revistas de información general política, tipo Time o tipo Der Spiegel o como cualquier otro. ¿De esa decadencia, de alguna manera, es responsable la prensa escrita? Bueno, por ejemplo, la aparición del Dominical del País hace un tiempo. Hay muchas cosas, y además yo eso puedo hablar un poco porque lo viví la desgracia en primera persona con el tema que se ha hablado de Cambio 16. Hay una pelea enorme, una discusión enorme. Yo hice una propuesta que no se me hizo caso, posiblemente hubiera... Claro, ahora os la cuento, pero había un momento en que efectivamente las revistas de información general tipo Cambio 16, Tiempo, existía Época, si os acordáis, Tribuna, bueno, había muchísimas, ¿no? Vendíamos, pues eso, 500.000, 400.000 y al final 200.000. Había una tendencia clara cuando pasó todo el tema de la transición política a la baja de todas estas revistas. La tendencia era clarísima, ¿no? Y entonces ahí había, pues como yo diría que existe un paralelismo con la prensa de hoy en día. Ves las ventas caen, eso es impepinable, ves que tienes una serie de gastos y unas redacciones muy caras porque hacen un trabajo de muchísima calidad, que eso no ves manera de mantenerlo porque las ventas caen de manera inexorable. Entonces, ¿qué se hace ante eso, no? Entonces, yo creo que la mayoría de las revistas políticas de aquel tiempo cometieron un error terrible, y fueron a lo seguro, pero un error terrible. Fueron a poner, no os acordaréis, pero fueron las primeras que empezaron a poner regalos. Empezaron a poner regalos, vídeos. No, vídeos, sí, vídeos había entonces. DVDs, CDs de música, que entonces no había. Empezaron con regalos para mantener de una manera artificial una difusión que no se mantenía de otra manera. Y además empezaron a cambiar la temática. Empezaron a hablar de temas de corazón. Empezaron a irse a otro tipo de orientación. Y ese tipo de orientación diferente, que no era el suyo, unido al tema del regalo, yo creo que les llevó a la ruina. ¿Cuál fue la solución que yo propuse en mi casa y que no me hicieron ningún caso? Y no sé, si me hubieran hecho caso tampoco me hubiera funcionado a lo mejor. Un cambio radical del producto. Es decir, cuando estás en eso, cuando pasa lo que pasa ahora en la prensa, lo fácil es ir poniendo tiritas, pero ese consultor externo que os digo que lo miraría y diría, ¿qué estás haciendo?, ¿no? Es decir, lo que yo propuse es decir, una reducción de costes tremenda, unas disminuciones de paginaciones enormes, en lugar, porque en aquel tiempo tenías 300 páginas, 200 y pico páginas, irte a 100 páginas como mucho, 84 páginas, una calidad enorme, un análisis de la situación política y social enorme, y olvidarnos de los demás y estar preparados, porque claro, eso era consciente de que ese ejemplar, en lugar de vender 300.000, iba a vender 60.000, y estar dimensionado para vender 60.000 ejemplares de una publicación de calidad, pues tipo como lo que hace, no es nada original, no es que fuese un gurú, es lo que hace Time, o es lo que hace El Economist, o es lo que hace cualquier revista. Claro, cuando dices, si dejas caer a 60.000, ¿y cuánto vas a vender? Pues hombre, yo calculo que 60 en lugar, se echan todo el mundo las manos a la cabeza, bueno, vete, gracias y hasta otra. Yo creo que eso fue un error no hacerlo, y yo decía eso porque yo creo que ahora la prensa me meto donde no me llaman, pero están un poco en las mismas. Yo creo que la situación que tiene ahora la prensa respecto a Internet es lo que tenía hace 30 años las revistas semanales respecto a la prensa. Entonces yo creo que si hacen unos cambios así parecidos, la situación es insostenible. También, como apuntabas, a esa situación llegó el tremendo reforzamiento de los periódicos, la salida de los dominicales muy fuertes, la salida de las páginas especiales que se dedicaba, acordaos, en todos los periódicos de los domingos eran así, a economía y otras secciones, y eso desde luego minó también y hizo competir de una manera tremenda con las revistas semanales. Pero si las revistas semanales se hubieran quedado o hubieran estado en su nicho sin pretender ser lo que no eran, pues
hubieran triunfado. Ahí, si me permitís, ¿qué pasa? Los que hacemos revistas, aunque sean masculinas o tal, sectoriales, dices, ¿cuánto vendes? Vendo 40.000. Y dices, joder, 30.000, pero qué poco. Vas a no sé dónde y vende 300.000. Pero bueno, vamos a ponernos serios. Lo que tú quieres comunicar, lo que tú vendes, ¿a cuántos público objetivo te crees que hay? O sea, sí, a Internet, a 3 millones, lo que quieras. Pero ¿cuánta gente hay que compre esto? ¿Cuánta gente hay que tenga interés en este tipo de información política? Pues 50.000, 60.000 son los que tienes que tener. ¿Cuánta gente puede comprar en España? Yo sé también que lo tengo bastante cerca cuando hicimos el estudio Vanity Fair, que se vio tremendamente afectado por el tema este, porque en otros países el existir esas publicaciones entendían que saliese una revista mensual, igual que esas, pero mensual. Pero aquí en España un Vanity Fair no se entendía como concepto qué es lo que era. Pues no existe la revista semanal. ¿Qué es Vanity Fair? O sea, que hablan de temas serios, pero no hablan del corazón. Es un poco que no se entendía, pero el público que es el que es. Y hubiéramos perdido ventas, pero esas publicaciones hoy vivirían y hoy pues están muertas, todas. Una revista de ustedes, Vogue, dio la campanada publicando un reportaje con las ministras del primer gobierno de Zapatero, a base de fotos en las que las lideresas socialistas del momento salían con todo su glamour, como si hubieran sido artistas de Hollywood. Para muchos aquello fue un escándalo porque, en su opinión, el reportaje sirvió para frivolizar a todo un gobierno de izquierdas y a la presencia de las mujeres en la política. Le preguntan si aquella experiencia ha alejado a los políticos, a las políticas de su publicación, o en el fondo a ellos les va la marcha y hacen lo que sea para salir en el cuché. No, han salido corriendo todos. La idea es que después de esa de las mujeres fuera otra de hombres, pero vamos, no hubo manera. Imaginaos, después de eso ya no quiso posar nadie. La verdad es que es un tema un poco que a nosotros nos sorprendió honestamente, la repercusión que tuvo, porque si veis cualquier revista americana nuestra o norteamericana, es muy normal que en las portadas aparezcan políticos, pues vamos, pero en la portada de Vogue han aparecido cantidad de políticos, desde Hillary Clinton. Aquí no, aquí cuesta mucho que llamémosle gente seria, por así decir, aparezca en las revistas. Tienen pánico a la prensa y la aparición esa fue en ese sentido letal. Yo creo que ya no hemos vuelto a tener así, bueno, algún político por ahí despistado ha querido salir, alguien, pero generalmente ninguno. Pero pero es una situación especial de España, porque en otros países, sobre todo en Estados Unidos, donde cuando contábamos las cosas que pasan no las entendían, ¿no? Pues no se entiende. Y eso que no sacamos todas las fotos, sacamos solo las fotos más decentes, ¿no? Bueno, la vicepresidenta actual, doña Soraya, también salió muy excitante en una revista semanal de un medio del mundo. Yodona, en concreto, sí, salió en concreto, sí, nos sorprendió un poco, sí, salió en Yodona, es cierto, sí. No ha vuelto a salir. ¿Qué líneas rojas tienen marcadas los directores de las publicaciones de Condé Nast para que la localización de una revista no sea parte de la línea marcada por la Casa Central? Bueno, el negocio editorial es un negocio muy local, es decir, que todos nosotros donde estamos tenemos redacciones que son 100% locales. Todos los países son independientes unos de otros. No hay, porque fijaros que cada producto está definido de una manera, por poner fácil por un ejemplo que es fácil. A lo mejor Vogue decimos que es la Biblia de la moda, pero la Biblia, lo que es la moda, significa distintas cosas en distintos países. Es decir, en Italia la moda significa una cosa, en Francia la moda es otra, en Estados Unidos la moda es otra y en México la moda es otra. Luego, las cosas no son trasplantables, es decir, hay alguien que son equipos locales que son los que están trabajando y haciendo una revista 100% local. ¿Qué es lo que nos ocurre? Tenemos un servicio general que se llama Desindicación y en ese servicio general todos podemos acceder a lo que han hecho todos y se puede utilizar. Pero generalmente nunca se utiliza, o muy pocas veces se utiliza tal cual ha salido. Lo que se suele hacer es trocear, partir, dividir, sobre todo en las revistas femeninas, donde la localización es importante. Si a lo mejor hay un determinado reportaje de una buena modelo en un determinado sitio, podría salir. Pero lo que es habitual es que se usen las fotos para otro fin distinto de lo que se hizo al principio, es decir, cambiando y uniformando absolutamente todo. Yo creo que hay unos ejemplos donde sí somos comunes, ahí los hombres somos más universales en ese sentido, y cada vez que en nuestra revista GQ saca algo de futbolistas, como por ejemplo de Ronaldo que sacó, o de Messi, eso llegan todos los GQs del mundo y todo el mundo lo saca. Es decir, el hombre sí tiene algunos temas de interés, o si hay un reportaje de Fernando Alonso, o esas cosas sí tienen, pero el caso, por ejemplo, femenino de las mujeres es increíble la poco que se puede utilizar de unos países a otros, o incluso en el caso de decoración. Y diría incluso en temas tan extraños como pueden ser el tema de viajes. Parece mentira,
donde se trabaja en varios países, qué distinto se trabaja el viaje desde distintos países, de distintas nacionalidades, cómo se aprecian distintas cosas y cómo el turista anglosajón busca cosas totalmente diferentes del turista latino y con criterios totalmente distintos. O sea, que tenemos una base de datos enorme que estamos utilizando, pero la construcción de la revista tiene que ser 100% local siempre. Volviendo a hablar de la publicidad, ¿cómo viste el fenómeno de Zara, que ha construido un imperio y una marca global sin un auxilio grande de la publicidad impresa? Bueno, el caso de Zara, desde luego, es un caso extraordinario. Lo que pasa es que el caso de Zara no es un caso barato. Digamos que lo que es importante en todo negocio es tener claro un modelo de negocio y ser coherente con el modelo de negocio. El modelo de negocio de Zara no es un modelo barato, es un modelo muy caro, pero es un modelo de negocio que se basó en principio en precio, se basó en unos precios muy tremendos, pero se basó sobre todo en una política que yo diría más bien inmobiliaria increíble, es decir, en tener tiendas en los mejores sitios del mundo, en las mejores localizaciones y en lo mejor situadas posible. Es decir, lo que le hubiera costado, quiero decirte que el modelo, aunque no se gasten en publicidad, no quiere decir que sea un modelo más barato. Han invertido enormemente y hoy en día tiene un patrimonio inmobiliario increíble. Y han logrado, sobre todo, otro tema importante, que es el tema del suministro, de tener una rotación de stock enorme, de trabajar. En fin, tiene una serie, cuando se estudia en detalle, tiene una serie de ventajas increíbles y, efectivamente, tiene unos costes muy elevados, pero ellos no han querido hacer nunca publicidad. Tampoco han querido distinguirse como elitistas ni como marca en cierta manera. Es decir, ellos han estado siempre cerca, a través de unas tiendas increíblemente bien puestas, en sitios increíblemente buenos y con unos stock y una rotación de stock y un sistema de seguimiento de la consumidora increíble. Entonces, ese es su éxito. No es un éxito fácil porque Zara, que lo ha hecho así sin publicidad, es un caso único en el mundo y es un caso único de estudio. Nadie está así, ni siquiera H&M, y entra en la publicidad. Es decir, es un caso único, pero le ha funcionado. Que no cunda el ejemplo, ¿no? Bueno. Hola es la revista española más internacionalizada, es el fenómeno más significativo de la globalización de una revista, de una publicación española. Y le preguntan qué valoración puede hacernos usted y por qué cree que Hola no es un modelo agotado, sino todo lo contrario. No, Hola no es un modelo agotado. Hola es una revista de una gran calidad que, efectivamente, bueno, no hace falta que hable en España, lo conoce todo el mundo, el éxito que ha tenido, pero lo ha tenido en Francia, lo ha tenido en Inglaterra y ahora en estos momentos conozco bien, porque estoy en la zona con frecuencia, se está desarrollando en México, Latinoamérica, pues también con muchísimo éxito. Es una revista que tiene unos personajes que socialmente interesan, es una revista que tiene buenas fotos que lo ve todo el mundo, tiene el mérito de que eso es una revista que además a todo el mundo yo creo que le gusta, que la lee y la ve todo el mundo y es un gran éxito, sí. Augusto Moreno de Carlos, de Motorpress Ibérica, dice: has hablado de dos vías, print y online, hay una tercera, revistas digitales. ¿Cómo las ves con sus problemas? 30% para Apple, 21% de IVA máximo, coste, producción, medición Internet. ¿Es esto preferible a una revista PDF réplica enriquecida? O sea, yo creo que están las revistas en papel, están los medios digitales y luego está esa especie de híbrido, ¿no? Que son las revistas, el PDF. Entonces, digo híbrido, la verdad es que si nos vamos a los números no han tenido mucho éxito. El otro día leía que a nivel mundial de los grandes grupos el número de suscripciones en función de las ventas se está hablando del 3%, o sea que ha aumentado, habrá casos, no digo que sea para todos, pero ha aumentado tan solo el 3%. Y es porque yo creo que requiere un tipo de público un poco especial, ¿no? Es un público que al tener el formato revista, aunque sea de manera electrónica, le gusta la revista, luego está un poco hecho como para gente que no quiere llegar o que no ha podido llegar a la revista. No creo que esté realmente dándonos nuevos lectores, para ser sincero, ¿no? Desde luego eso es cierto la versión PDF. Lo que hemos hecho todos, lo que estamos haciendo, lo que hemos desarrollado es lo que en Condenar se llaman las réplicas enriquecidas, donde ya no tienes la revista en PDF, donde puedes ver vídeos, donde puedes ver, le añades una riqueza enorme. Eso está funcionando mejor, pero tampoco está siendo, quiero decir, eso no es la solución. Son cosas de estas caras que la tecnología y los desarrollos nos obliga a estar, que tenemos que estar porque hay un público, pero sinceramente no creo que eso sea el futuro. Es una actividad más donde hay que estar, pero que tiene una capacidad de crecimiento creo que limitada, muy limitada. Claudia Valencia le pregunta si ha tocado fondo
la caída del mercado de publicidad en España en general y en particular en lo que se refiere al papel, ¿les está yendo mejor a las revistas de lujo que al resto de las revistas? Santiago Fernández le pregunta si usted, que sigue muy de cerca el mercado publicitario, ve por algún lado los brotes verdes de la recuperación que anuncia el Gobierno. ¿Augura usted un aumento del consumo de los productos dirigidos al target de sus publicaciones? Bueno, como he dicho antes, yo creo que no está claro si está llegando la recuperación y los brotes verdes. Claro, nuestros brotes verdes son unos brotes verdes que están muy relacionados con el consumo. El consumo es siempre en una recuperación o en una caída lo último que se ve. Es decir, cuando la economía se derrumba, el consumo siempre tiene una inercia y tarda un poco en derrumbarse. Cuando la economía se recupera, si es que se recupera, también tiene una cierta inercia, ¿no? La gente, hasta que sepa que se puede comprar el coche, que ya no le van a echar, y se puede comprar el coche, y que aunque su vecino y sus familiares estén en paro, él tiene el puesto seguro y ya va a cambiar por fin el coche que tenía desde hace 10 años. Tarda un poco, ¿no?, en llegar a todo eso, pero la idea nuestra, y como he dicho antes, yo creo que la de todos los editores, hablo por mí, pero yo creo que todos estarían de acuerdo, si repitiéramos el año pasado de lo que es inversión publicitaria, estaríamos más que contentos, ¿no? Respecto a la pregunta de si las revistas de lujo sufren más o menos la publicidad, es una pregunta trampa, porque tendríamos que entrar en qué son revistas de lujo, cuáles son las revistas de lujo y cuáles no. De lujo las suyas. Bueno, si son las nuestras, en los datos que tenemos, la caída, que hemos tenido caída, pero nuestra caída ha sido menos de la mitad que el resto. O sea, es decir, nuestras revistas han caído menos de la mitad de lo que ha caído el sector. O sea, la caída ha sido mucho más pequeña que la del resto. Al ser revistas, todas ellas muy segmentadas, hacen que la publicidad tenga una gran estabilidad. Y debo decir que tiene una gran estabilidad para bien y para mal, porque cuando la publicidad estalla y empiezan a venir anuncios de telefonía móvil, anuncios de bancos, anuncios de seguros, anuncios, pues nuestras revistas también son las últimas que tienen ese tipo de publicidad. Sin embargo, lo que es nuestro core de anunciantes son bastante fieles y hace que nuestro volumen de inversión sea estable, más o menos estable. Daniel Campo, del Publicista, le pregunta cómo distribuye su grupo la facturación entre ediciones en papel y online, cómo será el comportamiento a corto y medio plazo y qué planes tiene el grupo sobre el cobro por contenidos. Bueno, la división actualmente está del orden del 85-15, o sea, 85% papel y 15% digital. Eso cambiará, y, lógicamente va cambiando, cada año es difícil decir cómo va a cambiar, a lo mejor en 2 o 3 años pues podríamos llegar a estar 4, se podría pensar que podemos estar hasta un 70-30 o seguirá cambiando, ¿no? Seguirá cambiando. Respecto al pago de los contenidos por Internet, como he dicho antes, yo creo que eso es una batalla perdida, honestamente lo pienso. Como siempre habrá las excepciones, ya digo, siempre habrá medios que dirán, pues yo conozco a no sé quién que cobre, le va muy bien, posiblemente, pero es la excepción. Yo creo que Internet ha nacido y estamos acostumbrados a utilizarlo gratis y al final la gente no va a pagar por leer un periódico generalmente en Internet. Yo creo que ahí los esfuerzos que se están haciendo, sobre todo por parte de la prensa, de crear plataformas, de hacer cosas, yo creo que se está gastando una cantidad de dinero enorme en eso y se está perdiendo la atención, donde he dicho antes, donde tienen que tenerla, que son los ingresos de publicidad, que no están teniendo que ser los que tienen que ser. Juan Carlos González, de Infoactualidad. Hablaba usted de paro juvenil. La realidad es que cada año se licencian cientos de estudiantes en el campo de la comunicación. ¿Hay hueco para todos? ¿Las empresas valoran a los jóvenes? La verdad es que dentro de la situación de la crisis de los más jóvenes, los que tienen menos de 30 años, pues es especialmente dramática, ¿no? Sí, se necesita gente, pero ahora la gente que se necesita pasan por unos procesos de contratación y unos procesos de selección terriblemente duros, porque, claro, la oferta es mucho mayor que la demanda, ¿no? Antes se contrataba a alguien, se le daba un contrato y hasta ahora nadie entra o casi nadie contrata directamente. Ahora se entra primero de becario porque está estudiando, luego se le hace un contrato, se le añade un contrato de prácticas, luego, es decir, cuando, y lo digo bien, lo conozco bien, tengo hijos en esas edades, cuando ya están a punto de tener lo que sería el primer contrato laboral, que hace unos años hubiera sido el contrato que hubiera tenido desde el principio, en estos momentos pues han pasado 2 años en los que han tenido oportunidad a la empresa de ver claramente si es bueno, si es malo, si de qué pie cojea. Es decir, eso hace que claro, la dureza es tremenda, sobre todo para los jóvenes, y eso es lo que está ocasionando también que salga tantísima gente fuera de España en estos momentos. El presidente de Spain Media, editor de Forbes en España, Andrés Rodríguez, le pregunta, como presidente de ARI, cuáles son las grandes virtudes del medio revista
para los anunciantes. José Carlos Gutiérrez, de Alma Media, dice: desde una agencia de medios independiente que defiende una forma de actuar como la que presenta, basada en estrategia y creación de valor, ¿no cree que debemos aliarnos para generar seguridad y confianza al anunciante, es decir, para huir del foco en coste y volumen? Bueno, las revistas, la principal ventaja que tienen, las revistas tienen todas ellas, al lado de otros medios masivos, tienen audiencias limitadas. Pero la fuerza que tienen las revistas es, como digo, la segmentación. Es como un producto de calidad y en ese sentido, como he dicho antes, todas las revistas son revistas de calidad. Tienen una segmentación, es un mercado de calidad como cualquier otro, que, como decía antes, nos estamos viendo sometidos a unos criterios a la hora de la compra por medio de las centrales y de algunos clientes que no tienen sentido y que lo único que van a hacer es si lo seguimos, es dejarnos fuera del mercado. Es decir, esa calidad que ofrecemos por esa segmentación. No sé cómo se mide dentro de esos costes por impacto la, digamos, relación íntima que tiene un lector con su revista cuando se sienta, la ve, la mira, la toca, la lee los anuncios que no son molestos, lee los anuncios que no son molestos en las revistas de calidad, en las revistas segmentadas. En nuestras revistas no son molestos, como digo, que estás viendo una revista de motos y estás viendo una publicidad de motos, pues bueno, pues la publicidad de motos es para ti parte clave de lo que es la información. No es una molestia, es algo más, o neumáticos, por poner ejemplos que se apartan de las cosas que yo hago, pero que son también absolutamente así. O sea, que las revistas tienen un valor añadido enorme que solamente se puede poner en cuestión cuando lo que se está publicitando no tiene sentido porque es masivo, pero no se la puede medir y comparar, ya digo, con temas masivos, como he puesto antes el ejemplo clarísimo de comparar metro cuadrado, espacio, sin tener en cuenta si es en la calle Serrano o estamos hablando en un polígono industrial, ¿no? Eso es importante. Lo otro, la pregunta de la central, pues yo creo que tenemos que trabajar juntos, y yo sé que hay centrales que se trabajan y no se puede generalizar, pero hay otras muchas que, como he dicho, que en estos momentos están siendo un problema y están siendo un problema para todos, y yo creo que les viene bien que cambien antes de que los clientes despierten, porque ahora están en otras cosas y se den cuenta de lo que está pasando. Es decir, la central tiene que dejar de ser, como está siendo ahora en muchos casos, un mero intermediario que cobra una comisión por no hacer nada. Eso no se sostiene. Yo digo, el día que despierte el anunciante y se dé cuenta de eso, se va a enfadar bastante. Yo creo que más vale que vayan cambiando poco a poco y que sea lo que han sido antes, que han sido unos medios que, junto con los medios, han aportado valor al proceso, que yo creo que ahora en muchos casos, sobre todo en el tema digital, donde se está pagando auténticos impuestos revolucionarios a las centrales por tener planificaciones, no es un sistema que pueda funcionar en el futuro. Román Cendoya, de Intereconomía, le pregunta cómo y cuándo se volverán a pagar las tarifas de publicidad de antes y no con descuentos del 97% como ahora. Nunca. Por eso es lo que nosotros somos rígidos, porque ocurre una cosa que es una realidad, que es las crisis pasan, los descuentos permanecen. Esa es nuestra máxima comercial. Luego, nunca. Es un camino que se han dado y que no tiene vuelta atrás. Ojo, estoy hablando de las revistas, que somos limitados en nuestra fuerza. Si yo fuese una televisión con una audiencia de 10 millones, los precios de una televisión sí que cambian un poco en función del mercado, porque estás aportando un volumen inmenso. Cuando hablo de esto, estoy hablando de lo que son las revistas. Y hubiera tan pocas revistas como canales reales de televisión. Bueno, lo que pasa es que las revistas, al estar segmentadas, todas son necesarias porque cada una aporta algo, ¿no? Bueno, lo último. Al paso que vamos, serán muy pocas las revistas editadas en España por sus propietarios. Crece la fórmula de licenciamiento. Le pregunta a Luis Prieto qué diferencias pueden percibir los anunciantes y los lectores entre la edición en un país de una publicación hecha por su editor propietario de origen y un franquiciado. ¿Tiene Condé Nast franquicias de sus publicaciones en España o en algún otro país? Ahí hay distintos medios, distintas formas de crecer. En el caso nuestro, en el caso de nuestra compañía, Condé Nast no es partidario de hacer licencias y estamos presentes como tales en 20 países, pero es la política. Sí tenemos licencias en aquellos países donde son muy pequeños. Por ejemplo, tenemos licencia actualmente Portugal es una licencia. Hay licencias en Suecia, en Holanda, en países que son muy pequeños por su volumen, pero solo en esos.
países, y en países donde la legislación así lo obliga, como es por ejemplo el caso de Brasil, donde, como posiblemente sabéis, no se puede tener la propiedad de un medio de comunicación, o la propiedad mayoritaria si eres extranjero. Pero nuestro sistema de crecimiento siempre ha sido el tener empresas propias, ¿no? Hay otras competencia nuestra, Hertz, por sí, a ser posiblemente el caso más claro, donde ellos se han movido siempre mucho más por licencia y están haciendo licencias, ¿no? Y bueno, el sistema es diferente, a nosotros nos da mucho más confianza no tener licencias, porque cuando no tienes licencia tú eres el dueño de tu marca. A nosotros se nos educa mucho en el valor de las marcas, mucho en que es algo que nos dejan, que hemos heredado del pasado y que tenemos que devolver a los que en el futuro lleven la compañía o sean los responsables de los títulos en el buen estado, por lo menos tan bueno como lo hemos recibido. Y entonces el poner una licencia es, en cierta manera, poner en manos de un tercero lo que hace tu cabecera. Entonces, en mi casa son muy neuróticos para esos temas, y ya digo, es algo en temas muy, muy concretos o países muy pequeños, jamás se licencia. La única diferencia que puede haber es que, bueno, cuando eres propietario del título, eres propietario a medio o largo plazo. Una licencia es un poco como una casa, un alquiler, ¿no? Que sabes que a lo mejor en un momento te vas a ir y a lo mejor no la cuidas tanto como cuando es tu casa. Eso es lo único que se me ocurriría decir, posiblemente, ¿no? El director de comunicación del Grupo Vodafone en España, José Romero, va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Como siempre, es un placer y un honor cerrar estos desayunos. Primero por la introducción del profesor Rodríguez Lebrón, bien conocido, y una persona que siempre aporta. Y después destacar de Javier Pascual algunas cosas que me han llamado la atención. Primero, es ingeniero y es un excelente comunicador. No ha utilizado ni un solo papel, ni ha utilizado una sola nota. O sea, ha hecho, sin embargo, un diagnóstico de lo que es la actuación de las revistas en España certero. Y quiero aclarar una cosa. Yo soy el director de comunicación, no soy el director de publicidad o de imagen y marca dentro de Vodafone, que lo lleva otra persona, y lo digo por los comentarios que voy a hacer a continuación. Comparto su diagnóstico sobre la necesidad de monetizar Internet y posiblemente la vía sea vía la publicidad. Comparto su criterio sobre el tema de la segmentación. Es verdad que lo que está pasando en el mundo publicitario se está dirigiendo a los mercados de masa. Sin embargo, los que estamos en la parte de la comunicación editorial, que es mi caso, sabemos bien que lo que importa es dirigirse a los que crean opinión, que pueden ser los que crean opinión en el mundo porque al final la decisión de compra viene mucho por el boca a boca, y eso tiene que ver con gente que influencia a otro para tomar decisiones. Entonces están los creadores de opinión en productos y servicios, y también están los que marcan tendencias, que podría ser el mundo del lujo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y debe ser, y es parte fundamental del trabajo que nos dedicamos a estas cosas. Y es verdad que la publicidad no está yendo por ahí. Después ha hablado de un tema que me parece extraordinariamente importante en el mundo actual, que es el tema de los contenidos editoriales, de los contenidos pagados, de los contenidos, de los banded content que ha mencionado. Yo pertenezco a una compañía británica, y nosotros en el código ontológico de la compañía está absolutamente prohibido que se introduzca contenido editorial en un medio y que no esté claramente dicho que es un plurireportaje. Y yo creo que esto es bueno para las revistas, es bueno para los lectores porque les da credibilidad, si no la gente se va a ir a un TripAdvisor. Es bueno para los periodistas, porque creo que ponen valor lo que son, y desde luego es bueno también para los anunciantes. Y ya, entonces, con este análisis, la única pregunta que nos queda hacer es cómo saldremos de la crisis. Creo que la salida de la crisis de todos, tanto de las publicaciones como de empresas como la nuestra, viene porque él ha puesto como ejemplo el tema de la gravedad en la industria aeronáutica. La gravedad es una constante. La crisis yo creo que es una variable, es independiente, pero es una variable. Esperemos que esa variable mejore y con esa mejora todos podamos tener mayores ingresos, mayores beneficios, la economía crezca y sea bueno para todos. Muchas gracias.